Creías conocer al chico que iba a llegar, un recuerdo de hace años, pero cuando la puerta se abre, te recibe un completo extraño, un hombre. Su abrazo te toma por sorpresa, borrando la imagen del pasado y dejándote paralizado con una pregunta que quema. ¿Quién es él y por qué te provoca esta extraña emoción? A él lo dejaron afuera por un malentendido. Vos no te quedes afuera por decisión, entra a la comunidad y dale con todo a ese botón de like. El día arrancaba en el aeropuerto. Entre el bullicio y los aviones despejando, un joven, recién llegado, se quejaba del calor. Con su pasaporte en mano, se preguntaba si su Hyung seguiría en el quinto sueño. Y sí, el tal Hyung estaba, efectivamente, en un sueño profundo, hasta que una avalancha de notificaciones de KakaoTalk lo sacudió. Furioso, nuestro protagonista agarró el celular. Los mensajes eran de Woo Tae-hwan, su amigo y compañero de piso, que aunque estaba de intercambio en Hong Kong, seguía siendo igual de mandón. Le exigía saber si había llamado a Taehi, si había limpiado la casa y un montón de otras cosas. Lo único que el protagonista pudo pensar fue, este Woo Tae-hwan es un desquiciado. En medio de ese caos, Woo Tae-hwan le sugirió, a la distancia, que simplemente llamara a su Dong-seng si estaba tan preocupado. Justo en ese momento, le llegó un mensaje de Taehi. Hyun, llegué sano y salvo. Nuestro protagonista suspiró, por fin aliviado. Ya habían pasado 4 años desde que empezó la universidad en Estados Unidos, y aunque la vida de estudiante en el extranjero podía sonar a aventura, para él era principalmente barrer el piso del departamento que compartía con Woo Tae-hwan. Recordaba las palabras de su amigo. Como Taehi va a venir este semestre, te vas a llevar bien con él, ¿verdad? Si lo maltratas, te echo. Nuestro protagonista pensaba que por fin iba a tener un poco de paz con Woo Tae-hwan lejos, pero, en el fondo, le alegraba la idea de volver a ver a Taehi después de tanto tiempo. Salió del edificio para esperarlo, celular en mano, y al llamar a Taehi se enteró de que ya estaba en la puerta de su casa. ¿Todavía no llegás?, le preguntó. «Estoy justo enfrente de tu casa», le respondió Taehi. «Acabo de terminar mi clase, así que ya voy en camino. Vos andá entrando». El protagonista no lo podía creer. «Siempre llegás tarde, desgraciado», le gritó. Y en ese instante, la verdad le pegó como un baldazo. «Ah, Taehi debería estar en casa ahora mismo». Furioso, llamó a Woo Tae-hwan. «¿Qué? ¿No me dijiste nada?», le reclamó. Woo Tae-hwan, con toda la calma del mundo, le respondió. «¿Por qué tendría que decirte que mi Dong-seng viene a mi casa? Es fin de semana, así que van a estar acá un rato para jugar conmigo». Y sin más, Woo Tae-hwan le cortó la llamada, dejando a nuestro protagonista afuera, sintiendo el frío y preguntándose qué iba a hacer con un pibe que ni conocía, así que decidió que lo mejor era entrar primero. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió desde adentro. Ahí estaba Taehi, el Dong-seng del que todos hablaban, aunque la verdad es que nuestro protagonista no lo reconocía. Taehi, con una mirada confusa, le preguntó si acaso era el amigo de su hermano. Él se dio cuenta que el pibe llevaba al menos 5 minutos esperando. La situación era rara, incómoda, y por su cabeza pasaron 1000 cosas. Recordó lo poco que sabía de Taehi, que por el nombre siempre pensó que era una chica, pero que al final resultó ser un pibe alto. También se acordó de que, en su momento, Taehi era bastante guapo, y aunque no hablaba mucho, siempre seguía las indicaciones. Se preguntó cómo se vería ahora, una pregunta algo tonta, porque lo tenía justo enfrente. De pronto, un timbre sonó, o quizás fue su corazón de la emoción, y el protagonista se encontró lleno de una extraña expectativa. ¿Por qué tanta emoción? Con una sonrisa en la cara, abrió la puerta. Pero apenas lo vio bien, la sonrisa se le borró. Era Taehi, sin duda, pero diferente. Mucho más alto que antes, con el pelo un poco más largo, lentes y una barba incipiente que no recordaba para nada. La sorpresa era evidente. Sin embargo, Taehi lo recibió con un abrazo caluroso, diciendo que lo extrañaba y que había sido un largo tiempo. Nuestro protagonista, todavía procesando el cambio, le devolvió el saludo, agradeciéndole por el viaje. En ese momento, entre el abrazo y la sorpresa, un recuerdo le vino a la mente. Una especie de epifanía sobre la verdadera razón por la que este pibe, Taehi, parecía seguirlo. 4 años atrás. El flashback lo llevó a su primer encuentro real. Una escena de lo más incómoda, donde Taehi estaba sentado en el sillón con sus auriculares y su teléfono mientras el protagonista se acurrucaba en una silla, sintiéndose torpe y asustado. En esa época, el protagonista seguía pensando que Taehi era una chica y se sorprendió al descubrir que era un pibe. Taehi, por su parte, ya había notado su naturaleza introvertida, pensando para sí mismo que el protagonista ni siquiera era capaz de mirarlo a los ojos.
Ahora, de vuelta al presente, el protagonista todavía estaba procesando los cambios de Taei cuando éste le soltó una frase que lo dejó helado. Me di cuenta de que estabas mirando algo muy concentrado por mucho tiempo. ¿Qué estás viendo? Y como si eso no fuera suficiente, agregó que era la razón por la que lo había estado siguiendo. El protagonista, con una expresión de ¿qué?, no podía creer lo que escuchaba. Taei no esperó respuesta. Rápidamente le mostró algo en su celular, un dibujo animado infantil llamado Power Fruits Girls. El protagonista intentó disimular, pero Taei ya lo tenía calado. Para su sorpresa, o quizás no tanta, Taei ya sabía de su interés especial, y el pibe tuvo que admitir, con algo de vergüenza, que conocía el programa por su hermana menor. Su cuarto, de hecho, estaba lleno de pósters y figuras de esas chicas. Taei, lejos de burlarse, se mostró muy entusiasmado. Le preguntó quién era su personaje favorito y compartió que el suyo era Nana. El protagonista, incómodo por la cercanía, balbuceó que a él le gustaba Berry por su hermana. Taei, sorprendido, comentó que nunca había conocido a alguien de su edad que supiera de ese dibujo. El protagonista se rió nerviosamente y explicó que era un dibujo para niños, tratando de minimizar su afición. Pero la conversación siguió. El protagonista le explicó que su hermana se calmaba con esos dibujos cuando lloraba, y Taeji, con una sonrisa, le dijo que envidiaba a su hermana. A él, su propio hermano le pedía que dejara de ver dibujos animados para niños todos los días. El protagonista entendió que Uta Hewan, su amigo, no tenía muy buen gusto. Con esta revelación, ambos encontraron un punto en común. Taeji confesó que se divertía mucho viéndolos, y al protagonista le brillaron los ojos. Taeji, notando la conexión, aprovechó para romper el hielo por completo. «No tenés que ser tan formal conmigo, soy amigo de tu Hyung», le dijo, y le pidió que lo llamara Dojin Hyung. El protagonista, con el corazón en un puño, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Pensó que si bien era bueno que Taeji se abriera, toda esta situación de su cambio y la forma en que se acercaba era un poco como si estuviera haciendo trampa. Justo en ese momento, Taeji le preguntó si 2 latas serían suficientes para algo. A Dojin apenas le dio tiempo de procesar ese pensamiento, mientras Taeji, con una sonrisa, lo llamaba de nuevo por su apodo, cuando el timbre de la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Era la pizza, y Dojin, algo agitado, se apuró a abrir la puerta mientras Taeji, que parecía haberse refrescado un poco y ya no se veía tan cansado, le indicaba que el pedido ya estaba afuera. Una vez que trajeron la pizza y las latas que Dojin le pidió que buscara de la heladera, los dos se sentaron en el piso, listos para comer. Taeji, ya más cómoda, le agradeció por ayudarlo a desempacar y le dijo que esperaba que lo cuidara de ahora en adelante. Dojin le respondió con un «sí, claro», sintiendo que el ambiente se relajaba un poco. Pero Dojin no pudo evitar sacar el tema que lo venía inquietando. «Che, cuando te vi hoy me sorprendió un poco», le dijo. «Estás muy diferente a como te recordaba». Taeji lo miró, pensativo. Después de un momento, cambió de tema sutilmente, sugiriéndole a Dojin que el pelo corto le quedaría muy bien y le preguntó si no pensaba cortárselo. Dojin, un poco descolocado por el cambio abrupto, explicó que Woo Tae-hwan le insistía mucho con el tema del pelo, a lo que Taeji, con una sonrisa, le confesó que el propio Tae-hwan era quien siempre le arreglaba todo, desde el corte hasta la ropa. «Como no está acá, no me preocupo por esas cosas», dijo, con un tono despreocupado. Al escuchar esto, a Dojin le hirvió la sangre. Ese Tae-hwan era un metido. Haber arruinado a Taeji de esa manera, controlándole la apariencia, le parecía asqueroso. Pero más allá de todas las emociones complicadas que generaba Tae-hwan, Dojin sintió un genuino calor al decir, «Igual, está bueno verte después de tanto tiempo». Taeji lo miró y con una pequeña sonrisa le devolvió, «Sí, a mí también». Dojin se dio cuenta de esa sutil sonrisa y sintió una chispa de conexión, como si por un instante todas las barreras se hubieran bajado. Esa conexión pareció romper la barrera del tiempo, y Dojin, un poco por inercia, le preguntó a Taeji si no habían pasado casi 4 años desde la última vez que se habían visto. Taeji lo corrigió con una precisión pasmosa, algo que dejó a Dojin boquiabierto. No, fueron 3 años y medio y 2 días. Con una sonrisa que no pasó desapercibida, Taeji le preguntó si quería seguir tomando. Dojin, ya más relajado, aceptó y Taeji se ofreció a buscar más cerveza para seguir la noche. Mientras las latas de cerveza se vaciaban y la conversación fluía, el cansancio empezó a hacer mella en Dojin. Sin darse cuenta, se quedó dormido en el sofá, pero su descanso no duró mucho. Unos ruidos extraños lo despertaron
despertaron de golpe en la madrugada, sonidos que venían de la cama de Taeji. Dojin no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba Woo Tae-hwan realmente en medio de una sesión personal? De inmediato, la mente de Dojin se fue 4 años atrás, a su primer año de universidad en los Estados Unidos. Se acordó de cómo se había dado cuenta de la cultura americana en su dormitorio, cuando su compañero de cuarto era escandalosamente ruidoso. En ese momento, le había mandado un mensaje a Woo Tae-hwan, quejándose de la situación. Su sueño de una vida tranquila en el campus se había desvanecido en aquel entonces, y ahora, después de que Woo Tae-hwan le ofreciera vivir con él en un apartamento más cómodo, Dojin se encontraba en una situación muy similar. Solo que esta vez el que hacía los ruidos era nada más y nada menos que el hermanito de Woo Tae-hwan. Por favor, no quiero escuchar a un hombre gimiendo, pensó Dojin con desesperación, la cara roja por la vergüenza ajena. Se lamentó. ¿Qué pensaría Woo Tae-hwan de esto? Entre la resaca y la incómoda situación, Dojin sintió que se estaba volviendo loco. Cerró los ojos con fuerza intentando ignorar los sonidos, pero la curiosidad, o tal vez el alcohol, le picó. Se giró lentamente en el sofá. Solo un segundo, se dijo a sí mismo, solo voy a mirarlo un segundo. Después de un momento de silencio y expectación, Taeji, que seguía en su cama, lo llamó. ¡Levántate! Dojin, con el corazón a 1000, sentía la cara ardiendo. La propuesta de Taeji lo tenía completamente desorientado. Pero en vez de levantarse, su mente dio un salto atrás en el tiempo, reviviendo el primer encuentro con el mismísimo Taeji 4 años atrás. Era el primer día de clases, y aunque había llegado temprano, Dojin se encontró a Taeji en su cocina. Un Taeji muy diferente al de ahora, con un corte de pelo más formal y una sonrisa un tanto forzada. Junto a él estaba Baksan, un amigo de Dojin con el que parecía que la conexión no era del todo buena. Baksan, quien no se guardaba nada, le soltó a Taeji que no se parecía en nada a su hermano y que hasta su forma de ser era distinta. Dojin, incómodo, trató de aligerar el ambiente, pero la tensión era palpable. Unos días después, en una orientación para estudiantes coreanos, Dojin y Baksan estaban sentados entre la multitud. Baksan se veía aburrido, claramente incómodo con tanta gente. Dojin, preocupado, le preguntó si estaba bien, pero Baksan, sin rodeos, le confesó que no le gustaban los lugares concurridos, y menos si estaban llenos de coreanos. Solo había ido por Suhyung. Dojin, sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza ajena, no sabía qué decir, mientras Baksan seguía con su mirada apática. Esa misma noche, Dojin recordó otro incidente vergonzoso con Baksan. Lo encontró en el apartamento en una situación muy personal, confirmando que ese amigo apático era de hecho el compañero de cuarto ruidoso que tanto lo había frustrado en su primer año de universidad. De vuelta al presente, a la mañana siguiente, Taeji actuaba como si nada hubiera pasado, con su sonrisa despreocupada. «Jung, ¿ya te levantaste?», le dijo. Dojin intentó convencerse de que todo lo de la noche anterior había sido producto del alcohol y que no tenía que darle importancia. Pero cada vez que lo veía, la vergüenza volvía. Sin embargo, no hubo mucho tiempo para seguir dándole vueltas al asunto, porque en ese momento una nueva distracción apareció. En la universidad, a lo lejos, Kang Jin-ju, una conocida de ellos, había vuelto. Su inesperada aparición no pasó desapercibida, ni para Dojin, ni para Taeji, ni tampoco para Baksan, que también estaba por ahí. Dojin, aún sonrojado por la situación con Taeji, se dio cuenta de que no era el único con la boca abierta. El impacto de lo que había pasado la noche anterior con Taeji y su propuesta lo dejó a Dojin con una resaca emocional. A la mañana siguiente, despertó de golpe de un sueño inquietante, pensando en los extraños sueños que venía teniendo últimamente. Para su sorpresa, se encontró cara a cara con Taeji, que dormía plácidamente en la litera de abajo. La cercanía fue demasiado para Dojin, que, con un grito, terminó cayendo de la litera. El golpe lo dejó aturdido y con un fuerte dolor en la cabeza, pero Taeji, despertando con toda la calma del mundo, solo atinó a preguntarle qué le pasaba. Dojin, indignado, le reclamó a Taeji por qué no estaba durmiendo en su propia cama, la de arriba. Taeji, con la voz todavía somnolienta, simplemente explicó que había vuelto de su clase de la mañana, se había sentido cansado y le había dado pereza subirse. La excusa lo dejó a Dojin sin palabras, aunque, por alguna razón, no podía enojarse del todo con él. Después de la extraña conversación, Dojin se preparaba para su próxima clase. Mientras se cambiaba la remera, notó que Taeji lo observaba, y al verse descubierto, se sonrojó y se dio vuelta rápidamente.
Dojin se dio cuenta de la situación y recordó que Baek-san los esperaba para almorzar. Una vez en el comedor de la universidad, Baek-san intentó convencer a Dojin de algo que claramente a él no le gustaba. Parecía que querían usar el apartamento de Dojin para una reunión o fiesta de un club. Dojin se negó rotundamente, recordando sus malas experiencias con ese club y dejando claro que no iba a prestar su casa para que la llenaran de alcohol y desorden. Incluso mencionó que a Taehi también le podría resultar incómodo. Baek-san no se rindió y, para sorpresa de Dojin, intentó invitar a Taehi a unirse al club, con la clara intención de seguir usándolos para su conveniencia. Dojin lo frenó en seco, diciéndole que no se atreviera a meter a Taehi en sus planes solo para aprovecharse de su casa. Baek-san, intentando comprarlo con una botella de vodka, solo consiguió que Dojin se riera de él, sabiendo que se la iba a tomar él mismo. Entonces, Baek-san, con un tono más serio, le preguntó a Taehi si su negativa se debía a eso. Taehi, un poco confundido, no entendió a qué se refería. Baek-san explicó que ambos ya habían dejado el club y que a nadie le importaba realmente eso ya. Dojin, claramente incómodo, cortó la conversación de golpe cuando Baek-san empezó a hablar de Sang Jin-hyun y su mala imagen. Dojin insistió en que no era un tema para hablar y que simplemente no quería que su casa se volviera un desastre. En medio de la discusión, un mensaje en el celular de Dojin lo dejó con una expresión de sorpresa. Baek-san, al verlo, no pudo evitar preguntarle qué le pasaba. Dojin se sumergió en sus recuerdos. La imagen de Baek-san, de pelo rojo y una expresión de fastidio, le vino a la mente. «¿Cuándo vas a aprender a comer bien?», le había dicho Baek-san a un joven Taehi de pelo gris mientras le limpiaba la boca con un pañuelo. Taehi, visiblemente incómodo, solo pudo decir un «gracias» antes de que Baek-san lo tildara de asqueroso y se quejara de su mal hábito. La tensión era palpable. Taehi no aguantó más y se levantó de golpe, excusándose con que llegaba tarde. Dojin, que había presenciado la escena, le reprochó a Baek-san su frialdad, pero este solo respondió que era por la forma sucia en que comía. Baek-san siguió insistiendo con lo del club, argumentando que nadie se preocupaba ya por eso y que Sang Jin-hyun tenía mala reputación de todos modos. Los recuerdos de Dojin siguieron flotando. Se vio a sí mismo en los pasillos de la universidad, escuchando conversaciones a medias de otros estudiantes. Hablaban del hermano menor de Taejuan, de cómo no manejaba bien el coreano, de chismes sin importancia que hacían que Tae se sintiera solo, abrumado por el murmullo constante. En otro momento, recordó a Tae, que entonces se presentaba como Alex, encontrándose con ese mismo Baek-san que en ese entonces se hacía llamar Sean, en la orientación. Baek-san lo saludó como si se conocieran de toda la vida, pero Tae apenas lo recordaba. Cuando Baek-san notó a un grupo de coreanos en el salón, su expresión cambió a una de disgusto, una señal clara de lo poco que le agradaban. Intercambiaron unas pocas palabras sobre sus carreras, con Tae admitiendo que aún no se decidía. Finalmente, Dojin salió de la espiral de recuerdos. Ya era tarde, pasadas las 10:30 de la noche. Asumió que la reunión del club ya había terminado y se sintió aliviado de no haber accedido a que Baek-san lo usara. No quería repetir experiencias pasadas donde Baek-san se le colgaba encima, borracho, pidiendo que lo llevara. Dojin no soportaba esas situaciones. Justo cuando pensaba en eso, su celular sonó con un nuevo mensaje. Experiencias pasadas donde Baek-san se le colgaba encima, borracho, pidiendo que lo llevara. Dojin no soportaba esas situaciones. Justo cuando pensaba en eso, su celular sonó con un nuevo mensaje. Mientras Dojin lidiaba con sus propios rollos, preocupado de que Tae notara su incomodidad con todo el tema del club, Tae, por su parte, salía del apartamento. En el ascensor, a punto de cerrarse, un par de muchachos lo frenaron. Uno de ellos, Sang Jin-hyun, metió el pie para detenerlo y se disculpó por la prisa, aunque por su actitud no parecía que hubiera tanta urgencia. Tae los miró en blanco, sintiendo una incomodidad extraña, como si se encontrara en una situación incómoda para él, en especial con gente coreana. Sang Jin-hyun, sin darse cuenta del malestar de Tae, le preguntó si podía quedarse en su casa esa noche. El motivo, según explicó, era que la casa de al lado, o sea, el apartamento de Dojin y Taejuan, iba a ser un hervidero de ruido por una reunión de su club. Al escuchar que Dojin y Woo Tae-jin vivían allí, Tae-ji se sobresaltó, y su acompañante se quejó de la mala suerte que era toparse con ellos.
El ascensor llegó a su destino y Sang Jin-hyun, al ver la expresión de Taeji, le preguntó por qué lo miraba así. Su amigo, que ya estaba molesto, se preguntó si Taeji también era coreano, y Sang Jin-hyun le aclaró que era el Donseng de Woo Taejin, por eso le había hecho señas para que se callara. Taeji los dejó atrás, pensando que ambos eran un desastre. De repente, Taeji se detuvo. El nombre de Sang-jin le sonaba de algún lado, lo relacionó con la mala reputación de Sang Jin-hyun y su conexión con el club, pero decidió no darle más vueltas y siguió su camino. Al llegar a su departamento, se topó de golpe con una fiesta a todo volumen. La música, las conversaciones, las risas, todo era un caos. La gente lo saludó, sorprendida de verlo. Un muchacho del club se le acercó, entusiasmado, y lo agarró. «El compañero de cuarto de Do-jin está acá», exclamó, invitándolo a sumarse a la juerga. Ya habían pedido pizza, así que no había excusas. Taeji se sintió atrapado, incómodo. El muchacho le palmeó la cabeza y le ofreció alcohol, animándolo a sentarse con los demás. Taeji intentó zafarse, diciendo que no aguantaba mucho, pero el otro lo interrumpió. «Dale, solo queremos conocerte, no te vamos a forzar». Taeji, sin saber cómo negarse del todo, cedió con resignación. Mientras el tipo les decía a los demás que le hicieran un lugar a Taeji, este no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. La mirada de ese muchacho no le gustaba nada. «Como sos el Donseng del favorito de Taejuan, tenemos que tomar algo», insistió el tipo, y Taeji se preguntó si realmente iba a estar bien en medio de todo ese descontrol. El tipo siguió insistiendo, tratando de convencer a Taeji de que se uniera al club, tal como había hecho su hermano Taejuan. Do-jin, que estaba cerca, se dio cuenta de que el muchacho ya estaba bastante ebrio. Uno de los miembros del club, acercándose a Taeji, le susurró al oído que si se tomaba solo ese trago, podría irse a su habitación, y que ellos se encargarían de que la fiesta terminara antes de la medianoche. Aunque sintió un cosquilleo incómodo en su oreja, el tipo le aclaró que no estaba obligado a beber si no quería. Pero Taeji, quizás para quitárselo de encima o por la presión del momento, se mandó de cabeza el vaso de una. La gente lo miraba, sorprendida por lo rápido que lo había hecho, y el tipo que lo había presionado se le quedó viendo. Pensó que Taeji, a pesar de su belleza, era un poco inútil, pero a la vez algo en él le resultaba encantador. La fiesta siguió su curso, y la cosa se puso peor. Pronto estaban todos en el piso, rodeados de botellas y vasos, jugando al Boni Boni, un popular juego de bebidas coreano. En retrospectiva, el narrador lamentaría no haber mandado a Taeji a su habitación en ese momento. ¿Por qué nadie lo notó antes? Taeji, que nunca había jugado a esos juegos, se encontró en el centro de la atención, un blanco fácil para todos los borrachos. Lo atacaban sin piedad, haciéndolo beber cada vez que perdía. El tiempo pasaba, las horas volaban y Taeji ya estaba completamente sonrojado, con la mirada un poco perdida y pequeños hipos que delataban lo mucho que había tomado. Mientras tanto, el mismo tipo que lo había invitado a tomar al principio, lo observaba y pensaba en lo parecido que era a Taejuan a la hora de beber, bromeando con que si se ponía mal, simplemente lo mandarían a dormir. Otro de los presentes, viendo a Taeji tan vulnerable, no pudo evitar pensar lo cruel que era la situación, aprovechándose de alguien que ni siquiera entendía lo que pasaba. Y así, el tipo le quitó el vaso a Taeji, quien, confundido, ya no entendía nada. Do-jin no lo dudó ni un segundo. Agarró el vaso y se lo tomó de golpe, haciendo una mueca de asco. Los demás lo celebraron a los gritos. Kim Do-jin, haciendo de caballero negro! ¡Qué hombre! Pero a Do-jin no le importaron los elogios. Agarró a Taeji del brazo y le dijo, ¡vamos! Taeji, ya completamente ido, solo pudo murmurar un «hyung» lleno de confusión. Do-jin anunció que se llevaba a Taeji a su cuarto, pero uno de los del club se quejó. «¿Pero si todavía está bien?» Do-jin lo ignoró, arrastrando a un Taeji tambaleante mientras el otro le gritaba que no se escapara y que volviera con más alcohol. Una vez que llegaron a la habitación, Do-jin cerró la puerta de un golpe y le dijo a Taeji que ya era suficiente de juegos. El problema era que Taeji era bastante más alto y pesado que Do-jin. Se quejó en voz baja mientras intentaba cargarlo. ¿De qué sirve ser tan alto si sos tan grande y pesado? Con un esfuerzo, logró acercarlo a la cama. «Taeji, ¿podés pararte un poco?», le preguntó, pero el otro solo se desplomó. Do-jin, ya cansado, decidió que era demasiado lío moverlo y que lo dejaría en su propia cama por esa noche. Pero justo cuando Do-jin empezaba a pensar en acomodarse él mismo, Taeji lo frenó, agarrándole la mano.
Con la voz pastosa y los ojos vidriosos le preguntó, ¿vas a salir a jugar con ellos? La pregunta, y que la dijera en inglés, tomó a Do-jin por sorpresa. Su cara se puso completamente roja, no solo por el alcohol que había tomado, sino por la inesperada intimidad de ese momento. El corazón se le aceleró mientras Taiji, con una mirada entre dulce y atrevida, le pidió que se quedara a su lado hasta que se durmiera, que si no podía... Do-jin sintió que iba a explotar. Todo en él se rebelaba, pero algo en la mirada de Taiji lo hizo ceder. Con un suspiro, aceptó, acostándose junto a él y sintiendo una extraña debilidad al verlo así. Mientras tanto, en la sala, los miembros del club seguían de fiesta, preguntándose por qué Do-jin tardaba tanto, asumiendo que solo estaba arropando a Taiji. Se alegraban de que el ruidoso se hubiera ido y planeaban seguir en otro lado porque ya no les quedaba alcohol. Do-jin, sin embargo, en la quietud de su habitación, seguía molesto con la situación y se reafirmaba en por qué no había querido que usaran su departamento. Pero la calma duró poco. Do-jin se dio cuenta de que Taiji no estaba durmiendo. Lo estaba mirando fijamente. Una sospecha se le cruzó por la cabeza. ¿Y si no estaba tan borracho como parecía? Quiso levantarse, diciendo que la luz era muy fuerte, pero Taiji le agarró la mano con suavidad. «Está bien», le dijo. «Voy a dormir bien si te miro a vos, Hyung». Do-jin se puso aún más nervioso. Este tipo era peligroso cuando tomaba. Pese a su incomodidad, Taiji siguió hablando, con una honestidad desarmante. «Ahora mismo, estar con vos me hace sentir la persona más afortunada del mundo», le confesó. Do-jin, tratando de aligerar el ambiente, bromeó con que si fuera chica podría malinterpretar esas palabras. Luego, con un tono más serio, le advirtió que no volviera a beber así en público, que las habladurías se podían descontrolar. Taiji aseguró que no se comportaría de esa manera con otras personas, pero de repente cambió el tema, preguntándole a Do-jin si le gustaba a alguien. «¿Hay alguien que te interese ahora?», le tiró, mencionando a nuevos estudiantes o extranjeros. Do-jin se puso incómodo, pero Taiji lo sorprendió aún más al preguntarle si había salido con alguien en la universidad. Do-jin confesó que sí, por un tiempo en primer año. Y para su asombro, Taiji, sin dudar, le lanzó un nombre. Fue Kang Jin-yu. Do-jin se quedó mudo, sin poder creer que Taiji supiera algo así, mientras él simplemente respondía que había escuchado ese nombre varias veces y que no era tan difícil de adivinar. Do-jin todavía no salía de su asombro, mientras Taiji, con una calma perturbadora, no solo confirmaba que conocía los rumores sobre Jinju, sino que además confesaba sentir celos. Para Do-jin era increíble que Taiji supiera tanto. Acto seguido, sin anestesia, Taiji le preguntó si le había besado y, para rematar, si había pasado a mayores. Do-jin, completamente ruborizado y a la defensiva, intentó explicarle que no tenía por qué sentir celos, ya que estaba soltero, pero la conversación dio un giro inesperado. Taiji, revelando su propia inexperiencia, le dijo que él tampoco había estado en una relación. Esto dejó a Do-jin aún más desconcertado, preguntándose cómo alguien como Taiji podía ser tan inocente en esos temas. No entendía cómo era posible que no hubiera tenido una relación. Si lo veías, tenía todo para ser popular. La situación se volvió cada vez más incómoda para Do-jin. Justo cuando pensaba que no podía sentirse más avergonzado, Taiji le agarró la mano y, con una seriedad que no le cuadraba, le soltó una propuesta insólita. «Hyung, enséñame a besar». Do-jin apenas pudo reaccionar cuando Taiji se le acercó con la intención de besarlo. Asustado, lo apartó bruscamente, preguntándole si todavía estaba ebrio. Pero Taiji, haciendo un puchero adorable, le confesó que tenía mucha curiosidad, que nunca había besado a nadie y que Do-jin era el único a quien podía pedírselo. Do-jin, con el corazón a mil, no sabía si reír o llorar ante la inocencia o descaro de su donceng. Intentó explicarle que besar era simplemente juntar los labios, pero Taiji ya tenía otros planes. Sin previo aviso, Taiji lo agarró y le plantó un beso. Pero no fue un beso tierno, sino más bien un choque de dientes que dejó a Do-jin doliéndole la boca y sin aliento. Cuando finalmente se separaron, Do-jin le explicó que había sido demasiado brusco, que casi lo asfixia y que le había dolido. La cara de desilusión de Taiji fue tan evidente que Do-jin sintió una punzada de culpa. Viendo a Taiji tan desanimado, Do-jin cedió. Con un gesto suave, lo atrajo hacia él y le dio un beso, esta vez sí, para mostrarle cómo se hacía.
Le explicó cómo acomodar los labios, pero antes de que pudiera terminar, Tae-hee, con una nueva chispa de entusiasmo, lo interrumpió y volvió a besarlo, pidiéndole otra vez. Do-jin apenas pudo soltar un respiro de sorpresa antes de que Tae-hee lo volviera a besar. Los dos estaban en su propio mundo, completamente ajenos a que en la sala el resto de los miembros del club estaban organizándose para irse. Uno de ellos, viendo el desorden, preguntó si no deberían limpiar y otro sugirió ir a casa de Baksan. Pero a alguien se le ocurrió que Do-jin no era de los que se van a dormir sin despedirse y le pidió a Baksan que fuera a ver si estaba realmente dormido. Baksan, un poco a regañadientes, fue a la habitación. Escuchó algo de ruido, pero los otros lo apuraron para que no despertara a Do-jin. Así, pensando que Do-jin ya estaba roncando, se fueron del apartamento. Una vez que escucharon la puerta cerrarse, Do-jin se relajó, aliviado de no haber sido descubierto. Pero el alivio le duró poco. Tae-hee, que seguía pegado a él con besos, no tenía intenciones de parar. Do-jin le dijo que ya todos se habían ido, que no hacía falta seguir con eso. Pero Tae-hee solo lo miró a los ojos, con una mirada intensa, y le dijo que ahora que estaban solos, era perfecto. Do-jin, completamente cautivado, pensó para sí mismo que con esa cara y esos ojos era imposible decirle que no. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por la ventana, Do-jin se levantó con un fuerte dolor de cabeza, aún asimilando el desastre de la fiesta en su sala. Estaba molesto con San por el relajo y pensó que nunca más le prestaría su apartamento. Pero más allá del desorden, algo más lo tenía distraído, lo que había pasado la noche anterior. Pensó en cómo las cosas habían escalado entre él y Tae-hee. Se sonrojó violentamente al recordar, casi gritando de vergüenza y pensando, ¿perdí la cabeza? Se sentía confundido, un poco abrumado, pero al mismo tiempo tenía que admitir que no se había sentido nada mal. Justo en ese momento escuchó la voz de Tae-hee. «Do-jin, hey, ¿ya te levantaste? ¿Estás limpiando solo? Me hubieras despertado». Tae-hee se veía fresco como una lechuga, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Do-jin, sorprendido, le preguntó si se sentía bien, notando que la resaca no le afectaba en lo más mínimo. Tae-hee, tranquilamente, le ofreció hacerle algo de ramen. Do-jin, con un toque de incredulidad, le recordó a Tae-hee lo borracho que parecía estar la noche anterior. Pero Tae-hee, con una sonrisa de oreja a oreja, fingió no recordar. Do-jin intentó explicarle que habían pasado cosas que él no estaba seguro si Tae-hee recordaba, pero antes de que pudiera terminar, Tae-hee lo interrumpió, con una sonrisa que no dejaba dudas. «Yo sí me acuerdo de todo lo que pasó anoche». La cara de Do-jin fue un poema, completamente en shock. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, Tae-hee lo interrumpió, con una sonrisa que no dejaba dudas. «Yo sí me acuerdo de todo lo que pasó anoche». La cara de Do-jin fue un poema, completamente en shock. ¿Qué? Tae-hee aclaró que no estaba totalmente ebrio, solo lo suficiente como para saber que quería esos momentos con Do-jin. Con la confesión en el aire, Do-jin, entre el sonrojo y la sorpresa, le preguntó por qué lo había hecho entonces. La respuesta de Tae-hee llegó directa y con una sinceridad aplastante. «Porque me gustás». Do-jin no pudo creer lo que escuchaba. Tae-hee, algo nervioso pero firme, añadió que no se arrepentía de lo que había pasado entre ellos y que siempre había querido estar así con él. Do-jin se quedó mudo, procesando lo que significaban esas palabras. ¿Qué estaba pasando? ¿Era todo esto real? De repente, la escena cambió drásticamente. Un salto en el tiempo nos llevó a la primavera de hace 3 años, al aeropuerto de Los Ángeles. Do-jin esperaba, un poco impaciente, la llegada de Woo Tae-hwan y su madre. Al verlos, saludó a la señora Won, la madre de Tae-hee, que se presentó a Do-jin mencionando lo mucho que su hijo le había hablado de él. Poco después apareció Tae-hwan, que le llamó a Do-jin y este, con una sonrisa algo forzada, notó que su amigo había crecido bastante desde la última vez que lo había visto. Tae-hwan, sin darle mucha importancia, le dijo a Do-jin que esperaba que la pasaran bien esa semana. Al rato, llegaron a una casa enorme, al estilo americano, que a Do-jin lo dejó impresionado. Era de esas que parecen sacadas de una serie. La señora Won les apuró para bajar las valijas. Tae-hwan, por su parte, aprovechó para molestar a Tae-hee, su hermanito, por haber ido al aeropuerto a buscarlo, como si no fuera obvio. Adentro, Do-jin fue asignado a una habitación en el piso de arriba, justo al lado de la de Tae-hee, y Tae-hwan se encargó de mostrarle el camino.
Ya entrada la noche, la señora Won le pidió a Taeji que le llevara unas toallas a Dojin, por si no se había duchado todavía. Taeji subió las escaleras, se acercó a la puerta de Dojin y al no escuchar nada, se preguntó si ya se habría dormido. Al abrir la puerta con cuidado, se dio cuenta de que Dojin la había dejado sin llave. Adentro, Dojin salía de la ducha, completamente desprevenido. Al verlo, se sobresaltó y tropezó, perdiendo el equilibrio. La toalla que lo cubría se resbaló, dejándolo expuesto. Taeji reaccionó al instante, extendiendo los brazos para evitar la caída. Por un instante, los dos quedaron muy cerca, ruborizados y con el corazón a mil, mientras la toalla de Dojin quedaba tirada en el piso. ¡Menudo papelón! Dojin, avergonzado, balbuceó una disculpa y se apartó rápidamente. Después de la tensión, Taeji se fue a su cama, ya más tranquilo, pero con la preocupación de si Dojin se había lastimado por su culpa. Al día siguiente, Dojin se despertó agitado. Había tenido otro de esos sueños. En él, Taeji entraba en su habitación después de clase, quejándose de haber caído de la litera, y luego, sin tapujos, le decía que se veía frío y que necesitaba un abrazo. La situación dejó a Dojin completamente sonrojado y sin saber qué decir, mientras Taeji se burlaba de su reacción. Dojin, intentando escapar del momento incómodo, dijo que tenía que irse, pero Taeji lo retuvo con la mirada, señalando su cara roja. Dojin salió disparado de la habitación, dando un portazo, dejando a Taeji con un "au" triste. Al levantarse, Dojin suspiró, frotándose los ojos. Ya era la misma historia de siempre. Desde que Taeji le había confesado sus sentimientos, esos sueños se habían vuelto mucho más frecuentes. Sentía como si se estuviera convirtiendo en su novia o algo así. Pensó en el embarazoso incidente del baño y lo íntimo que había sido. El problema más grande, sin embargo, era que, a pesar de lo mucho que lo avergonzaba, no le molestaban los constantes intentos de Taeji de besarlo y tocarlo. De hecho, muy en el fondo, los esperaba con ansias. Mientras tanto, en la universidad, Taeji se sentía frustrado. Ya habían pasado varios días desde su confesión y Dojin no había dicho ni una palabra sobre el tema, ni había respondido a sus coqueteos. Se quejaba de que Dojin siempre se asustaba cuando lo tocaba, pero nunca lo rechazaba de verdad. Sus palabras y sus acciones no coincidían, dándole un montón de señales confusas. De repente, chocó con alguien. Al darse vuelta, vio que se trataba de Kang Jinju. Resulta que ella también estaba en esa clase. Se había cambiado de la sesión de la mañana por ser demasiado concurrida. Taeji se sorprendió al verla. En otro lugar del campus, Dojin, también absorto en sus pensamientos, suspiraba para sí mismo. Recordaba claramente a Taeji diciéndole "me gustas". Un compañero, John Woo Shin, lo sacó de sus cavilaciones, preguntándole por qué suspiraba tanto. John Woo le explicó que estaba en la biblioteca porque su compañero de cuarto tenía visita, y él no quería estorbar. Dojin no pudo evitar reírse un poco. John Woo le ofreció unirse a su mesa, pero Dojin bromeó que había demasiada gente y demasiados coreanos. Justo en ese momento llegaron otros amigos, San y uno más, y se unieron a ellos, ocupando las pocas sillas disponibles. John Woo decidió irse, dejándolos para estudiar. Los amigos de Dojin le preguntaron por John Woo, intrigados por el chico solitario. Dojin les contó que era un estudiante de intercambio y que lo había conocido por casualidad. Sus amigos lo felicitaron por ser tan bueno haciendo amigos. Pero la conversación pronto tomó un giro inesperado. Uno de ellos mencionó que le gustaba que Dojin hubiera tomado bajo su ala al hermanito de Taejuan, refiriéndose a Taeji. Dojin no pudo evitar un pequeño sobresalto. Otros amigos se sumaron, diciendo que también habían visto a Taeji por ahí, describiéndolo como alto, con lentes y el pelo un poco largo. Uno incluso comentó que Taeji era bastante callado, que nunca lo había visto hablar con nadie más que con Dojin. De pronto, uno de ellos soltó una carcajada y dijo que Taeji era un banana, y los otros se rieron. Dojin y San se quedaron un poco confundidos. ¿Hay otra definición para la palabra banana?, preguntó Dojin. El amigo explicó que probablemente no lo conocían porque se habían graduado en Corea. Significa que sos amarillo por fuera y blanco por dentro, como un Twinkie o, bueno, un banana, explicó con una sonrisa. Dojin sintió un escalofrío y suspiró. Che, eso es medio racista, pensó, y a sus amigos les pareció lo mismo. Otro amigo comentó que Taeji sí tenía un acento americano cuando hablaba coreano, a diferencia de Taejuan.
Recordaron que Taeji siempre mezclaba el inglés con el coreano, sobre todo cuando hablaba con su hermano. Do-jin reflexionó que, aunque su coreano tenía un ligero acento, su inglés era excelente. Y entonces su mente se disparó a un recuerdo íntimo y provocador donde la voz baja de Taeji lo invitaba a unirse a él de una forma muy sugerente. De repente, un golpe seco. Do-jin se había dado un cabezazo contra el escritorio, su cara completamente roja. Sus amigos lo miraron sorprendidos y preocupados. ¿Qué te pasa? Tenés la cara re roja. ¿Querés que te echen?, le preguntaron. Do-jin, completamente avergonzado, pensó: «Ya te volviste loco, Do-jin. Vine a la biblioteca para evitar a Taeji y mira cómo me está yendo». Mientras Do-jin intentaba concentrarse en el libro, sus amigos siguieron hablando de Taeji. Uno de ellos comentó: «Estaba tan emocionado cuando escuché que el hermanito de Taejuan venía, pero verlo en persona fue una decepción». Do-jin sintió otro pinchazo. Sus amigos se rieron, diciendo que no se parecía en nada a Taejuan y que sus personalidades eran totalmente diferentes. Taejuan se jactaba tanto de lo guapo que era su hermanito que yo tenía mucha curiosidad, pero lo vi y pensé: «Ni a palos», dijo uno. Do-jin, que había estado escuchando atentamente, se quedó atónito. Sus amigos, al ver su reacción, se dieron cuenta de que algo pasaba. Después de un breve silencio, uno concedió: «Bueno, al menos es alto». Los demás asintieron a regañadientes. «Sí, podría ser modelo si se cuidara más», dijo otro. «Pero es como pensativo, ¿no? No de una forma sexy, creo que es porque también es muy nerd. Sí, se viste como un nerd, de esos que les gustan los dibujitos y las figuritas de anime». Do-jin no podía creer lo que oía. Para él, Taeji era una persona atractiva y delicada, con una melena suave. ¿Cómo alguien no va a sentirse atraído por esa cara?, se preguntó Do-jin, completamente perplejo. Pero luego se dio cuenta de la dura realidad. Para los demás, Taeji era simplemente apagado, serio, formal, alguien que se escabulle por ahí y que de alguna manera parecía hacerlo a propósito. Do-jin sintió un escalofrío. «Espera, ¿eso significa que soy el único?». «¿Qué lo ve así?», pensó, mientras su mente proyectaba de nuevo la imagen de Taeji, tal como él lo percibía, atractivo y sereno. En ese preciso instante, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «¿Qué pasa?», preguntó Taeji, que estaba sentado justo a su lado, con auriculares puestos, mirándolo con una expresión tranquila. Do-jin sintió un vuelco en el pecho y su cara se puso aún más roja. «Me había olvidado de que estaba acá», pensó. Taeji, notando su nerviosismo, le preguntó: «¿Estás aburrido?». Do-jin, tartamudeando, logró balbucear: «No». Do-jin se apuró a negar que estaba aburrido, pero por dentro se dio cuenta de que sus amigos tenían razón en algo. A Taeji le encantaban los dibujos animados. Y ahí estaba Taeji, sonriendo con entusiasmo, preguntándole si quería ver Power Fruit Girls con él. Do-jin no podía decirle que no a esa carita, aunque pensara que sus gustos eran bastante infantiles. Mientras lo miraba, perdido en sus pensamientos, no pudo evitar notar lo largas que eran sus pestañas. De repente, casi sin querer, Do-jin soltó: «¿Sos tan lingo?». Al instante se arrepintió, la cara se le puso roja y empezó a balbucear tratando de arreglarlo. «No, me refiero a que sos un chico bonito, ¿sabes? Guapo, bien parecido», se corrigió, casi pidiéndole que se tapara, como si su propia belleza fuera el problema. Pero Taeji, en vez de retroceder, le agarró la mano con una sonrisa, tirándolo un poco hacia él. «Si me preguntas a mí, vos sos mucho más lindo», le dijo mirándolo fijo. El corazón de Do-jin empezó a latir con fuerza. «Uf, esto se está poniendo peligroso. No deberíamos», pensó, mientras Taeji se acercaba, dispuesto a besarlo de nuevo. En un arrebato de pánico, Do-jin lo empujó, alejándolo. «¡Espera!», gritó, y luego se disculpó 1000 veces, intentando poner distancia entre ellos. «Creo que estás muy equivocado en algo», le dijo, visiblemente nervioso. «¿Yo estoy equivocado en algo?», preguntó Taeji, y Do-jin asintió. «Sí, vos dijiste que te gusto, ¿no?». Taeji confirmó. «Bueno, estuve pensando y realmente creo que ahora mismo estás confundido», le soltó Do-jin. Explicó que Tae no había salido nunca con nadie, ni siquiera había agarrado la mano de una chica antes, que no sabía lo que era que te guste alguien de verdad.
Cuando conoces a alguien como yo, el amigo genial de tu hermano mayor, obvio que vas a pensar que te gusto, argumentó Dojin, respirando con dificultad después de su discurso. Tai lo escuchó en silencio y luego, con ese acento que a veces usaba, resumió lo que Dojin había dicho. Entonces, lo que decís es que, como nunca me gustó nadie de verdad, ¿estoy confundiendo la admiración con sentir algo por vos? Dojin, aunque por dentro pensaba que sonaba a una tontería, respondió, «Sí, sí, eso es». Tai apretó los puños. «No tengo otra opción», pensó. «Si no lo aclaro ahora mismo, ¿quién sabe qué va a pasar entre nosotros?» Y sin más, Dojin sintió que Tai le agarraba la mano de nuevo, tirándolo hacia él con rapidez. Antes de que pudiera decir, «¿Qué estás?», Tai lo silenció con un beso. Después de la sorpresa, Tai se separó un poco, con una expresión de arrepentimiento. «Lo que dije antes no estuvo bueno», admitió. «No debería haber juzgado tus sentimientos tan fácilmente». Dojin, todavía procesando todo, se dejó caer un poco. «Está bien», dijo Tai, «lo entiendo». Pero Dojin no podía sacarse de la cabeza la idea de que era un chico heterosexual, a pesar de la insistencia de Tai. Aún así, se sentía fatal por cómo había tratado al menor, dándose cuenta de que casi le hacía llorar. Para enmendarlo, lo abrazó fuerte, como si Tai fuera un cachorro al que necesitaba consolar. Sin embargo, en medio del abrazo, Tai le hizo una observación íntima a Dojin sobre su estado, seguida de una oferta atrevida. Dojin, entre sorprendido y avergonzado, terminó aceptando la propuesta tácita de Tai. Más tarde, en la universidad, el ambiente era menos tenso pero igual de complicado. El profesor anunció que el proyecto de mitad de semestre sería en parejas, una noticia que a Tai, ahora con gafas, le caía como un baldazo de agua fría. «¡Qué fastidio los proyectos grupales!», pensó, ya planeando pedirle a su amigo Alex que fuera su compañero. Pero antes de que pudiera hacerlo, un compañero se le acercó, preguntándole si era coreano y si quería trabajar con él. Tai-hee lo frenó en seco, diciendo que no se sentía cómodo con los coreanos y que ya tenía pareja. El chico, estudiante de intercambio y con un inglés no muy bueno, se sorprendió y, al enterarse de que Tai-hee vivía con Dojin, insistió, preguntándole cómo lo conocía y si estaba seguro de su pareja. Tai-hee solo lo miró sin dar explicaciones. Mientras tanto, Kang Jin-yu, a quien se confirmó que salió con Dojin, apareció en el aula. Un compañero la saludó efusivamente, sorprendido de verla ahí. Jin-yu le devolvió el saludo, pero con un tono sarcástico, quejándose de que por culpa de idiotas como él, tenían que hacer un proyecto grupal en vez de un examen normal. La discusión, que parecía una broma interna entre ellos, se intensificó cuando el compañero empezó a meterse con Jin-yu, insinuando que su relación con Dojin la había amargado. Tai-hee, que escuchaba desde la distancia, notó cómo Jin-yu se ponía cada vez más molesta. El compañero siguió con comentarios ofensivos, usando una palabra despectiva para referirse a la estatura de Dojin, y Jin-yu diciendo que era divertido verlos juntos porque no se veían muchas parejas donde la chica fuera más alta. Jin-yu no se quedó callada y le respondió con una risa burlona. «Mejor eso que ser alto con una cara fea, ¿no te parece?». El compañero, visiblemente ofendido, se quedó sin palabras mientras Jin-yu se reía. Tai-hee, que había estado observando todo, también soltó un pequeño sobresalto ante la situación. El ambiente en el aula se había vuelto extrañamente tenso y divertido a la vez. Tai-hee, decidido a aclarar las cosas, se acercó a Jin-yu y le pidió si podían hablar un momento. Jin-yu, con una sonrisa pícara, le devolvió la pregunta. ¿Disfrutaste el espectáculo? Y luego, curiosa, le preguntó por qué él, que era el famoso hermano de Taejuan, la había estado mirando fijamente por semanas sin siquiera conocerse. Tai-hee, sorprendido de que Jin-yu lo hubiera notado, finalmente soltó la bomba. Quería saber si era cierto que ella había salido con Dojin antes. La pregunta dejó a Jin-yu helada. Rápidamente, su sonrisa se borró, transformándose en enojo mientras lo llamaba un malcriado. Y lo confrontaba, preguntándole qué había oído y de dónde venían esos chismes o boludeces. Tae-hee se dio cuenta de que ella estaba malinterpretando todo y le explicó que no había oído ningún rumor, solo quería saber sobre su relación pasada con Dojin. Mientras tanto, en otro lado, Dojin estaba en el gimnasio, pero claramente su mente estaba en otra parte. Su amigo se acercó, lo encontró caminando en la cinta como un zombi por 2 horas y le preguntó qué le pasaba.
Dojin, con la cabeza hecha un lío, le soltó la pregunta que lo carcomía. ¿Cómo se sentiría estar con un chico? El amigo, un poco sorprendido, bromeó con que quizás si el chico fuera muy lindo y estuviera borracho, uno podría confundirlo con una chica. Pero para Dojin, la realidad era mucho más cruda. Él había estado completamente sobrio, y Taehi, que era sin duda lindo, había sido el que lo había puesto en esa situación. La gravedad de lo sucedido lo golpeó de lleno. Había estado con el hermano menor de su amigo, y él era el que estaba adolorido. Avergonzado y aún con las secuelas físicas de la noche, Dojin solo quería escapar. Le pidió a su amigo si podía quedarse en su casa usando la excusa de que estaba más cerca de la universidad. La verdad era que por ahora no se sentía capaz de mirar a Taehi a la cara. Mientras Dojin se refugiaba, Taehi había ido a buscar respuestas directamente con Kang Jin-yu, quien, al ser cuestionada sobre su pasado con Dojin, reaccionó con enojo. Entre el sarcasmo y la frustración, Jin-yu negó cualquier interés en Taehi, dejando claro que su corazón seguía siendo de Dojin, declarando que a pesar de que habían terminado hace mucho tiempo, ella seguía amándolo. Visiblemente molesta, le pidió a Taehi que la dejara en paz, lo que dejó a Taehi pensando que Jin-yu era mucho más intensa de lo que creía. De vuelta en su departamento, solo y con la cabeza llena de la inesperada confesión de Jin-yu, Taehi se preguntó qué implicaba todo eso. Con un suspiro, se tiró en la cama, buscando consuelo en la almohada de Dojin, anhelando su presencia y deseando verlo pronto. Mientras tanto, Dojin seguía en casa de su amigo, intentando pasar desapercibido. A la mañana siguiente, su amigo lo despertó al salir temprano a clases. Dojin trató de convencerlo de que durmiera un poco más, pero su amigo, divertido, le recordó que él no tenía clases tan temprano. Más tarde, ese mismo día, el amigo de Dojin volvió a salir, avisándole que estaría en la biblioteca hasta tarde y que tenía otros compromisos. Dojin se quedó solo, intentando comunicarse con alguien, pero sin éxito. La llamada no entraba. La distancia con Taehi lo estaba afectando más de lo que admitía. Por su parte, la desesperación de Taehi era palpable. En una cafetería se encontró con Jeon Woo-shin, su compañero de proyecto, a quien, con una expresión sombría, le pidió un favor. En ese momento, apareció el amigo de Dojin, sorprendido de ver a Taehi allí. Jeonbu, con una risa nerviosa, le explicó que Taehi lo había asustado un poco y le había pedido que lo hiciera venir al lugar. La persistencia de Taehi era evidente. Estaba dispuesto a todo para encontrar a Dojin o al menos entender qué estaba pasando. El amigo de Dojin estaba literalmente temblando de miedo. Ok, bueno, entonces apenas pudo decir, intentando escabullirse. Me voy a ir, ya que no necesitas hablar conmigo, pensó, sudando frío y admitiendo que tenía demasiado miedo para siquiera mirarle la cara a Taehi. Pero era inútil. Con un golpe fuerte, Taehi lo sobresaltó y enseguida apareció Dojin, sorprendido. «¡Dojin!», le dijo Taehi con una sonrisa extraña que asustaba a cualquiera. ¿No te parece raro que vivamos juntos y no nos veamos nunca? El pobre amigo de Dojin al costado solo pensaba «¡Qué miedo!». Por su parte, Dojin apenas pudo contestar un «quizás», mientras su amigo, ignorado por completo, balbuceaba un «¿Chicos, sigo acá?». Más tarde, ya solos en el departamento de Taehi, la tensión era palpable. Dojin, incómodo, evitaba la mirada de Taehi, que lo observaba con una expresión seria. «Che, Dojin», empezó Taehi, «vos dijiste que andabas ocupado, estudiando». Dojin intentó justificarse. «Es que antes tuve un pedacito de tiempo libre, así que...». Pero Taehi lo interrumpió, tocándole la barbilla. «Mentiroso, sé que me estás evitando. Es por lo que hicimos, ¿verdad?». Dojin se encogió. El silencio se hizo largo hasta que Taehi preguntó directamente, ¿lo odiaste tanto? Dojin reaccionó con un sobresalto, negando con la cabeza. No es eso, no lo odié. Sin embargo, la vergüenza le invadió y con dificultad se animó a confesar. Pero tu cosa era tan grande que me dolió y me asusté. Taehi lo miró sorprendido, procesando la revelación. Después de un momento, con una sonrisa que no parecía del todo arrepentida, dijo, «Ya veo, lo siento». Dojin, irritado por esa actitud, pensó, «¡Ah! No te ves muy orgulloso mientras te disculpas». A pesar del enojo, Dojin lo agarró de la manga y lo acercó. «Yo pensé que me estabas evitando porque me odiabas», reveló, haciendo una pausa. «Oh no, solo pensé que si pasábamos tiempo juntos, podría pasar de nuevo».
Taeji, aún más sorprendido, escuchó la confesión de Dojin. «Si no querés hacerlo, no lo hacemos», le aseguró Taeji, mirando a Dojin a los ojos. «No es eso», le contestó Dojin, sincerándose. «Solo que no confío en mí mismo. Tu cara hace que sea difícil decir que no». Taeji, complacido por la respuesta, lo atrajo hacia un abrazo. «¿Eso significa que tampoco te gusta besar?», preguntó con una sonrisa, mientras Dojin se sonrojaba, completamente flustered. Dojin, con la cara ardiendo, intentaba ponerle un freno a la situación. Sabía que un beso no iba a ser solo un beso, y que si se dejaba llevar, las cosas irían mucho más allá de lo que su mente, aún confundida, podía procesar. Se decía a sí mismo que debía resistir, ser fuerte, no caer en la tentación. Pero la presencia de Taeji, tan cercano, tan brillante, le hacía dudar. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la resistencia de Dojin se desmoronó. De repente, la idea de un beso ya no le parecía tan mala. «Bueno, la verdad es que un beso podría estar bien», soltó Dojin, casi sin pensarlo, mientras Taeji lo abrazaba con una alegría que apenas podía ocultar su pensamiento. «¡Ay, Dojin, sos tan fácil de convencer!». Sin más preámbulos, sus labios se unieron en un beso. Era un momento que llevaba tiempo gestándose, lleno de la tensión acumulada y la innegable atracción entre ellos. Con sus rostros casi pegados, Taeji rompió un segundo el beso para susurrarle, con una ternura inesperada. «¿Sabes? Hace mucho que no hablábamos así, ¿viste?». Dojin, aún avergonzado pero entregado al momento, solo pudo responder: «Sí, perdón». El beso se retomó, más profundo, mientras Taeji le acariciaba suavemente la oreja, susurrando algo inaudible, o quizás simplemente disfrutando del dulce silencio del momento. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Así como la resistencia de Dojin se desmoronó en ese beso, ustedes dejen que su dedo se desmorone sobre el botón de like. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa leemos después. ¡Nos vemos!